Un gusto de estar con ustedes, mis estimados hermanos. Muy buenos días. El tema de hoy en este devocional le he llamado Crisis Económica Mundial. Y vemos en Mateo 24:7, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Debido a las consecuencias de la pandemia mundial, los organismos tanto nacionales como internacionales han señalado que los años 2023 y 2024 el mundo sufrirá una caída económica importante, lo que repercutirá en todos los países sin excepción. Habrá una recesión significativa. Entonces, la pregunta que hago: ¿cómo debiéramos enfrentar esta crisis económica? Para lo cual, la palabra de Dios nos ayuda mencionando que hubo periodos en la tierra donde tenía un lapsus de hambruna importante. Y encontramos algunos pasajes, como por ejemplo el caso de Abraham, que descendió de Egipto para pasar allí un tiempo porque la hambre era severa, de acuerdo a Génesis 12:10. También conocemos la historia de los 7 años de las vacas flacas de José en Egipto. También lo vemos en 2 Samuel 21:1, dice: en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y David buscó la presencia del Señor. También lo vemos en el profeta Eliseo, cuando Eliseo regresó a Gilgal, hubo hambre en la tierra, dice 2 de Reyes 4:38, y varios otros pasajes que nos hablan de periodos complicados que pasó tanto el pueblo de Dios como el mundo debido a la falta de alimentos que ocurría en aquel entonces. Podríamos resumir que en la palabra de Dios ya se han mencionado periodos complejos de hambruna, ya sea en el mundo entero o en algunas regiones geográficas específicas. Por otro lado, el versículo que leí en esta mañana menciona algunos acontecimientos que habrán en los tiempos finales y antes que el Señor Jesucristo regrese. Dice que habrán señales importantes. Una de estas será la aparición del anticristo en el escenario mundial, cuyo acontecimiento dará el inicio de la tribulación de acuerdo a Apocalipsis 6 en adelante, en donde el primer sello corresponde específicamente a este personaje, el segundo sello, el crecimiento de la guerra entre naciones, y el tercer sello, el que leo a continuación, dice: cuando en Apocalipsis 6, 5 y 6, dice: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo y un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Para entender esto, un denario era una moneda antigua del tiempo bíblico y era el sueldo de un día de trabajo, lo que demuestra que los alimentos básicos tendrán precio altísimo. Entonces, antes que regrese nuestro Señor Jesucristo, el mundo pasará por un periodo de escasez de alimentos considerable. Todo lo anterior preparando, por supuesto, el terreno para que el anticristo vaya dando soluciones y vaya ganando popularidad a nivel mundial. ¿Para qué? Para que al final de todo tome el control del mundo. Dejo en claro sí 2 cosas. Uno es que esto sucederá cuando se manifieste el personaje, el anticristo, lo que aún no ha ocurrido. Y 2, que el mundo cristiano existen 3 posturas respecto a este tema. Aproximadamente el 60% cree que no estaremos en este periodo y seremos arrebatados antes que comience la tribulación. Un 30% aproximadamente dice que seremos arrebatados durante la tribulación. Y un 10% señala que nos iremos al final de la tribulación. Por ende viviremos este periodo. Estemos o no en la tribulación como pueblo de Dios, lo concreto es que esta crisis económica va. El mundo será testigo de estos precios altísimos, de la escasez de alimentos que va a ocurrir. Habrá un periodo complejo de mucha falta de alimentos que producirá inclusive muertes a nivel mundial. Según se aprecia en la apertura del 4 sello, y leo en Apocalipsis 6, 7 y 8, dice: cuando abrió el 4 sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía: ven y mira. Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra.
Por lo tanto, la crisis que se avecina, ya sea ahora, en unos años más, nos deja pensando qué tan dañina va a ser esta recesión económica, cuán importante será la escasez de alimentos, o será el preámbulo para los tiempos del fin del mundo. Hermanos, no debemos entrar en desesperación, ya que si usted es un hijo de Dios, solo debe aferrarse a la bendita palabra, que nos dice que el que habita bajo la sombra del Omnipotente no debe tener temor, porque caerán a nuestro lado 1000 y 10.000, mas a nosotros no nos llegará. Por lo tanto, la respuesta es vivir bajo la cobertura de Dios, ya que al tener angustia o temor de lo que vendrá, esto no es de Dios. En Mateo 6:34 nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Más aún, si una persona tiene miedo que esta crisis lo puede tocar y puede tener estragos sobre su familia, está atrayendo maldición sobre sí mismo. Lo deja claro el libro de Job 3:25, que dice: pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. No pensemos con temor en la crisis, sino que, por el contrario, veamos esto como una oportunidad de depender solo de Dios, de aumentar nuestra fe, de predicar en tiempos de angustia. Así como sucedió con la pandemia, muchas personas regresaron a los caminos del Señor, muchos se convirtieron al cristianismo, muchas iglesias que incluso tenían culto online crecieron considerablemente. Recordemos que toda crisis, cualquiera sea, trae una oportunidad. Por lo anterior, debemos prepararnos espiritualmente, porque todas nuestras necesidades Él ya las conoce. En Mateo 6:8 nos dice: nos hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Enderecemos nuestros pasos, ya que vendrán tiempos en donde la gente tendrá comezón de oír la palabra de Dios, y para que no caigan en falsos maestros y doctrinas de fábula, instrúyase la lectura bíblica para ser usado por Dios en épocas de aflicción. Y reitero finalmente, que no tenga ningún temor de la crisis económica que se aproxima, ya que no estamos solos. El rey David nos dice en el Salmo 37, 25, 28: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, porque sabemos que tú nos dices claramente que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra confianza, que nos aferramos a ti, al único Dios verdadero. Y sobre tus pies, Dios amado, ponemos nuestra vida, nuestro futuro, nuestros sueños, y todo lo que venga por delante está en tus manos, porque he creído en un Dios real, en un Dios verdadero. Sé en quién he creído. Gracias, Dios de los cielos. En esta mañana, una vez más, pongo mi confianza y mi vida en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.